Hola chicos de Santa Rosa de Quibes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión de química acá con su amigo el profesor Luis Trillo. En esta oportunidad, continuando con el estudio de los elementos químicos, vamos a centrarnos ya en aquel lugar que permite justamente la agrupación de todos los elementos químicos. Nos referimos a ese cartón que tú de repente conoces con el nombre de tabla periódica. Muchachos, a partir de ahora empezaremos a ver justamente cómo el hombre ha ido clasificando a los elementos químicos en base a ciertas características, de tal manera que al día de hoy manejamos justamente este sistema de clasificación conocido como la tabla periódica. Entonces, muchachos, sin más preámbulos, vamos a hablar de la historia de la tabla periódica. ¿De acuerdo? Acompáñenme por aquí, muchachos, para entender a qué nos referimos. Bueno, muchachos, si bien nosotros agrupamos en la actualidad a los elementos en base a la tabla periódica, hay que señalar lo siguiente, que no siempre existió la tabla periódica. La tabla periódica es una de las tantas formas de clasificar a los elementos químicos. Sin embargo, el hombre no siempre lo clasificó de esa manera. A lo largo de la historia, realizó diferentes estilos de agrupación. Por ejemplo, empecemos a ver este camino en la historia con Jacobo Berzelius. Berzelius, por ejemplo, cuando clasificó a los elementos, los clasificó tomando en cuenta el brillo que estos tenían. Habían elementos que brillaban, otros elementos que se veían simplemente opacos. Entonces, basado en ese criterio, Berzelius planteó que los que tenían brillo eran denominados electropositivos o también llamados metales, y los que eran opacos, los que no tenían brillo, eran electronegativos o simplemente no metales. Como te das cuenta aquí, mi querido estudiante, no trata de juntarlos a todos en un cartón, no, simplemente dice, tú que brillas, electropositivo, tú que no brillas, electronegativo. Y de esa manera se dio la primera forma de clasificación, tomando en cuenta esa propiedad del brillo. Posteriormente, ya vino otro personaje, en este caso el señor Dobereiner. Dobereiner plantea que para clasificar a los elementos vamos a hacerlo de 3 en 3. Grupos de 3, grupos de 3, grupos de 3. La clasificación la realizaríamos de 3 en 3. A esa clasificación Dobereiner la denominó triadas. ¿De acuerdo? Cada grupito de 3, Dobereiner lo denominó triada, y lo curioso que debía cumplirse en la triada, mi querido estudiante, es, si yo tengo el grupo de los 3 elementos, el elemento del centro, su valor debe ser igual a la suma de los extremos dividido entre 2. Profe, si yo quiero encontrar el valor, puede ser el peso, la densidad, un valor que caracteriza al elemento del centro, Dobereiner dijo, si la tríada se va a formar, esos 3 elementos deben cumplir con lo siguiente, que el elemento del centro debe ser igual a la suma de los extremos, dividido entre 2. En otras palabras, muchachos, no cualquiera podía formar una triada. ¿Por qué? Porque la condición es que el de en medio debe cumplir esa propiedad matemática, la suma de los extremos dividido entre 2. Por ejemplo, tenemos aquí 2 casitos, muchachos, 2 casitos para aplicar el criterio de la tríada de Dobereiner y que está en tu guía. Tenemos este grupo de 3 elementos, calcio, estroncio y bario, donde se sabe que el peso del calcio es 40, el peso del bario es 137 y nos piden hallar el peso del estroncio. Entonces, como ellos forman una tríada, chicos, ¿qué se debe cumplir, profe? Que el elemento del centro, que vale X,
debe ser igual a la suma de los extremos, 40 más 137, ¿de acuerdo? Y todo ello dividido entre 2. Ya está. Y se formó la triada. El elemento del centro es igual a la suma de los extremos dividido entre 2. De ahí, muchachos, solamente queda operar. Entonces, el valor del central, que es X, profe, debe ser igual a ¿quién? Si yo sumo 40 más 137, eso me da 177 y todo sobre 2. Pasamos a dividir, muchachos, y eso nos da ¿cuánto? 88,5. Y ese vendría a ser el peso del elemento central. Como te digo, Dobereiner, cuando agrupó a los tres elementos, bien claro dijo: yo me preocupo por el del centro. El del centro debe ser igual a la suma de los extremos dividido entre 2. ¿De acuerdo? Otro ejemplito por aquí, otra triada, dice el problema. Tenemos aquí al cloro, que no sabemos cuánto pesa, el bromo, que pesa 80, y el yodo, que pesa 127. Profe, Dobereiner se preocupa por el del centro. Entonces, ¿qué digo? El del centro, que vale 80, es igual a la suma de los extremos, todo ello dividido entre 2. No te olvides eso, mi querido estudiante. Dobereiner siempre piensa en el del centro. El del centro es igual a la suma de los extremos dividido entre 2. Operando por aquí, muchachos, este 2 pasa a multiplicar, tendríamos que 160 es igual a X más 127, el 127 pasa a restar y tendríamos que el peso del átomo de en medio, del átomo inicial en este caso, porque es el que está al principio, ¿vale cuánto? Vale 33. Y esa es la respuesta a nuestro problema. Entonces, muchachos, como pueden ver, en ambos casos, la tríada de Dobereiner plantea que tú te centres en el elemento de en medio, siempre pensando en el elemento del medio. El de en medio es igual a la suma de los extremos dividido entre 2. ¿Cuál es el detalle con Dobereiner? Como te comenté, para que sea una triada, debe cumplir con esta propiedad. Pero ¿qué pasa con elementos que, a pesar que son 3, no cumplen con la propiedad? No podrían formar una triada. Entonces, simplemente, como que había limitaciones para la aplicación de esta clasificación. Entonces, la tríada de Dobereiner fue una primera intención ya desde el punto de vista matemático, pero no pudo avanzar más allá. ¿Por qué? Porque conforme se iban descubriendo elementos, estos elementos no necesariamente cumplían con esa operación matemática. Entonces, años después, un ingeniero geólogo y matemático también, ¿no?, de apellido Chancourtois, plantea de que los elementos se deben ubicar en una línea espiral, una línea en forma de tornillo, de tal manera que los elementos contenidos en una misma recta que corta la espiral, una recta vertical que corta la espiral, tienen que tener propiedades similares. A esa teoría, a esa forma de clasificación, se le conoce como el caracol telúrico o el espiral de Chancourtois. ¿De acuerdo? En el espiral de Chancourtois o caracol telúrico, ubico a todos los elementos en una línea espiral, trazo una recta vertical, y todos los elementos contenidos en la recta vertical tienen, ¿qué cosa? Propiedades similares. El detalle, como te digo,
La proyección de ellos era para elementos descubiertos hasta ese momento. Nadie se proyectaba a elementos futuros. Pero esta es una forma ya de ir entendiendo algo que en la actualidad se maneja. Elementos contenidos en una misma vertical tienen propiedades similares. Eso es algo que ya se maneja el día de hoy, pero que Champ-Courtois lo planteó en forma de una espiral. ¿De acuerdo? Ya cuando estudiemos la tabla actual, ahí entenderás este criterio de la vertical de Champ-Courtois. Posteriormente, chicos, viene John Newlands. John Newlands plantea la ley de octavas. Y por ahí tú de repente desde casa dirás, profe, si hablamos de octavas, hablamos de 8. Profe, el detalle es, mi querido estudiante, es que Newlands, si bien plantea ley de octavas, octava no viene aquí de 8. ¿Por qué? Porque Newlands lo que hizo es agrupar en series de 7 en 7. ¿Cómo es esto, profe, que lo agrupó en series de 7 en 7? Acá vemos dos series que pertenecen a Newlands. La primera serie, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor. Segunda serie, sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre y cloro. Como puedes darte cuenta, cada grupito era de 7, no era un solo bloque. Cada grupito era de 7. Entonces, Newlands establece que el primer elemento de la primera serie tiene propiedades similares con el primer elemento de la segunda serie. ¿Cómo es esto, profe? Que el primero de la primera tenga propiedades similares al primero de la segunda. Considerando que cada serie va de 7 en 7, mira lo que vamos a hacer. Digamos que el litio es el primero de la primera serie. Como se debe contar de 7 en 7, contemos 7 muchachos. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Repito, si él es el primero de la primera serie, contemos 7 chicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y como este elemento en el que cuento 7 es el sodio, la teoría dice, él es el primero de la primera serie y él se convierte en el primero de la segunda serie. De tal manera que estos dos tienen propiedades similares. Ahora, chicos, ustedes contaron 7. Para poderlo comparar, necesitan al original. Si ustedes cuentan 7 y a la hora de comparar agregan al original, se dan cuenta que son 8 elementos. Y ahí es donde sale la ley de octavas. Por eso decimos que el octavo elemento es el primer elemento original. Es el elemento que usas para comparar. Fíjate, tú dijiste que él era el primero. Conté 7, profe, porque Newlands dice que es de 7 en 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está. Entonces, para saber cómo es el sodio, se lo pregunto al litio. Pero cuando ya involucro al litio, 7 más el litio hacen 8 elementos. Por eso se denomina octava. No es porque sea de 8 en 8, sino porque el octavo es el elemento original de comparación. Juguemos con otro, ¿qué te parece? Mira por acá, tenemos de repente al carbono. Ahí está el carbono. Profe, me dice usted que cuente de cuánto en cuánto, de 7 en 7. Si el carbono es el primero, contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El silicio será el primer elemento de la siguiente serie. Siempre va a caer debajo del original. De tal manera que, chicos, si han contado 7 y agregan el original, ¿cuánto sería? Sería 8 elementos. Entonces, siempre cae debajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más el original, 8. Por eso se llama octava.
Entonces, muchachos, como observación tenemos que tener en cuenta que el octavo elemento es el primer elemento original. Es como ver los días de la semana, ¿no? Lunes, lunes, martes, martes, miércoles, miércoles, jueves, jueves. ¿De acuerdo? Entonces, siempre agregando al original serían 8 elementos. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos personajes, muchachos, fueron los antecesores a la primera tabla periódica. Si tú te das cuenta, ninguno de ellos hizo un cartón de agrupación. Solamente que hicieron, vieron si brillaba o no brillaba, Berzelius, tomaron de 3 en 3 y con una propiedad matemática donde el del centro es igual a la suma de los extremos entre 2, Dobereiner, luego Chancourtois, profe, todos los elementos en una línea espiral, un tornillo, tras una vertical y todos los contenidos en la vertical, propiedades similares. Profe, Newlands, de 7 en 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y con el original 8, ley de octavas, pero todos ellos eran grupos separados, grupos independientes. Recién el ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev, el 28 de julio de 1869, hace exactamente 150 años atrás, el año pasado se cumplieron 150 años, justo el 28 de julio, el día en que nosotros celebramos nuestra proclamación de independencia. En Rusia, Dmitri Ivanovich Mendeleev había planteado ante la comunidad científica la primera tabla periódica en el año de 1869. Chicos, lo que hace en esta primera tabla periódica es juntar ahora sí a todos los elementos, ya no por grupitos, sino a todos en un solo cartón, tomando en cuenta, ¿qué cosa? El peso atómico creciente, lo que pesaba cada elemento, de menos a más, de menor a mayor, peso atómico. Ya no en grupitos de 7 en 7, o de 3 en 3, o porque el brillo o no brillo, o hagámoslo todo en una línea. No. Ahora todos están dentro de un solo cartón llamado la tabla periódica, de menor a mayor, peso atómico. Lo curioso con Mendeleev es que a la hora de hacer su tabla, chicos, logró algo que los demás no pudieron hacer: ubicar como primer elemento al hidrógeno. Newlands nunca lo mencionó, Dobereiner tampoco lo tocó, profe Chancourtois mucho menos, y obviamente Berzelius no pudo clasificarlo. ¿Por qué? Porque no era un elemento palpable. Recuerden que el hidrógeno es un gas, pero Mendeleev dice, por el pesito atómico que tiene el hidrógeno, aproximadamente 1,007 UMAS, entonces, como es el que pesa menos de todos los elementos, él debe ocupar el lugar número 1. Por eso se le considera el primer elemento. Lo que sí aprovechó de Chancourtois fue el hecho de tener elementos ubicados en una misma vertical. Esa vertical, Mendeleev lo denomina grupos. Divide su tabla en 8 columnas, en 8 grupos, en 8 hileras verticales. Es lo que rescata de la idea de Chancourtois: agrupar a los elementos en 8 grupos, en 8 columnas verticales. Y lo más importante que se reconoce a Mendeleev, por eso la importancia de tenerlo hasta el día de hoy, pero no es la tabla actual, ojo, no es la tabla actual, pero sí se le rescata a Mendeleev, es que a diferencia de Berzelius, Dobereiner, Chancourtois y Newlands, que solo trabajaron con los elementos que tenían descubiertos, y eso los limitaba a saber qué podía pasar después, Mendeleev dice, no, yo voy a adelantarme a los elementos no descubiertos. Para eso, ¿qué haré? Dejaré espacios vacíos en la tabla
que a posteriori serán ocupados por elementos que se vayan descubriendo. Y a esos elementos aún no descubiertos, él los denominó ECA, que quiere decir similar, similar a un elemento que ya existía en ese entonces. Entonces, Mendeleev se proyecta al futuro, a diferencia de los demás personajes que solo trabajaban con lo que tenían. Por ejemplo, Dobereiner, como te comenté, hizo sus grupos de 3 en 3, pero ¿qué pasaba si aparecían 3 elementos en el futuro? Profe, si no cumplían con esta operación matemática, no podían formar tríada. Entonces, ¿qué? ¿Los vas a dejar de lado esos elementos? No se puede, porque se supone que estás agrupando a los elementos. Entonces, con esa limitación de no proyectarse a futuro, Mendeleev dice, muy bien, vamos a agrupar a los elementos y haciendo ciertos cálculos matemáticos, él proyecta los espacios vacíos en la tabla para aquellos elementos que aún no se habían descubierto y que el día de hoy ocupan el lugar dejado por Mendeleev. Esos elementos no descubiertos les puso el nombre de ECA. Entonces, muchachos, tomando en cuenta ese criterio, Mendeleev realiza la primera agrupación de todos los elementos, la primera tabla periódica. Profe, ¿esta es la tabla actual? No, la tabla actual es una tabla más larga, pero eso ya lo veremos cuando estudiemos la tabla periódica moderna. Muchachos, hasta ahí que hemos ido conociendo el avanzar en la historia a partir de Berzelius, Dobereiner, Champ-Courtois, Newlands y Mendeleev, resolvamos los problemas que tenemos para el día de hoy. Muy bien, tú con tu guía empecemos a resolver algunos de los problemas. Pregunta 1. Clasificó a los elementos en electropositivos y electronegativos. Profe, si hablamos de electropositivos y electronegativos, estamos hablando ¿de quién? De Berzelius. Entonces, respuesta en la pregunta 1, la letra A de avión, Berzelius. 2. Ordenó a los elementos químicos en grupos de 3, estableciendo la ley de... Profe, si fueron grupos de 3, eran las tríadas de Dobereiner. Por lo tanto, clave, la letra B. El ejercicio 3 y el ejercicio 4 ya están resueltos por aquí. En el ejercicio 3 sale 88,5, que lo podíamos aproximar a 86. En la pregunta 3, clave la letra B. Y la pregunta 4 no habría respuesta porque sale ¿cuánto? 33. En este caso, a la hora de operar, nos está saliendo ¿cuánto? 33. ¿De acuerdo? Pregunta número 5. Propone una clasificación periódica de los elementos en forma de una hélice. ¿Qué es una hélice? Un espiral. Ahí está, una espiral. ¿Quién fue él? Fue Champ-Courtois. Clave, la letra D de dedo. Pregunta 6. Ordenó a los elementos en grupos de 7 en 7. Profe, ese fue John Newlands. Respuesta, la letra A de avión. La pregunta 7, muchachos, por ahí, si ustedes les piden cuál de ellos forma las propiedades similares según Newlands, ¿qué les dije? El que está arriba y su debajo tienen propiedades similares. Si se te complica contar, simplemente que notas el que está arriba y el que está abajo, el que está arriba y el que está abajo. Simple. Entonces, como ahí se te dan dos series, las mismas series que hemos trabajado, puedes darte cuenta que los que cumplen con esa característica son el carbono con el silicio en la clave B y el oxígeno con el azufre en la clave D. Por lo tanto, sería respuesta la letra E de enanito. B y D sería nuestra respuesta. Pregunta 8. Diseñó una tabla periódica donde los elementos estaban ordenados en función creciente de su masa atómica. Profe, ¿masa es lo mismo que peso? Sí, masa es lo mismo que peso. Por lo tanto, decir masa atómica o peso atómico, eso le corresponde a Mendeleev. Por lo tanto, respuesta en la 8, la letra A. Pregunta 9.
Predijo la existencia de elementos aún no descubiertos, profe, elementos que no se habían descubierto, se dejó espacios vacíos, eso fue establecido por Mendeleev. Clave, la letra C de casa. Y por último, por ahí, para ir terminando, la pregunta 10, presentó una tabla periódica semejante a la de Mendeleev. Te comento. Cuando Mendeleev presenta su tabla, siempre hubo por ahí personajes que quieren buscar mejorar lo que hizo el anterior. Y en este caso hubo un científico, no el de la tabla actual, no, el de la tabla actual no, porque la tabla actual, wow, no encuentras errores, por eso es la tabla que se usa en el presente. Durante la época de Mendeleev hubo un personaje de apellido Meyer. Lothar Meyer hace su tabla periódica buscando superar la de Mendeleev, pero lo hace en función del tamaño del átomo, o lo que nosotros los químicos le decimos el volumen atómico. A diferencia de Mendeleev, que lo ideó en base al peso atómico, Meyer lo quiso hacer en base al volumen atómico. Por lo tanto, respuesta en la pregunta 10 sería Lothar Meyer. Clave, la letra A de avión. Y por ahí la 11 tú la puedes resolver matemáticamente, eso te lo dejo para ti. La 12, muchachos, busquemos la proposición falsa. Según Mendeleev, los elementos están ordenados en forma creciente del número atómico. Mendeleev, ¿qué dice? Orden creciente, pero ¿de quién? Del peso atómico. Peso, no número, peso, orden creciente del peso atómico. Sería falso. 2. Mendeleev establece grupos para los elementos, sí, 8 grupos, 8 columnas, eso es correcto, verdadero. Y en las octavas de Newland se agrupan los elementos en grupos de 8, falso. Era octava por el octavo elemento, que era la comparación con el primero, pero se contaba de cuánto en cuánto, de 7 en 7. Por lo tanto, sería falso. Respuestas falsas 1 y 3. Entonces, muchachos, ese es el panorama que tenemos de la evolución histórica de cómo el hombre ha ido clasificando a los elementos hasta llegar a la primera tabla periódica y luego que nosotros estudiaremos a la tabla periódica moderna. Entonces, muchachos, esa ha sido nuestra clase del día de hoy. Desearte que puedas repasar y replantear tus preguntas para seguir afianzando tus conocimientos en la historia de la tabla periódica. Desearte todos los éxitos y recordarte que quedarnos en casa es la mejor forma de evitar contagiarnos del coronavirus. Un abrazo para todos, muchachos, y nos estamos viendo en la próxima sesión. Se despide tu amigo Luis Trillo. Hasta la vista, mis queridos estudiantes.